Pues bienvenidos a esta mesa de tesis sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, conocer para actuar. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, les manda un saludo y se disculpa Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes. Lamentablemente por una cuestión de viaje, el retraso de un vuelo, no nos va a poder acompañar. No sé si alcance a llegar al final porque no sé cómo estaba el trayecto, o sea, en el vuelo, pero se disculpa por no podernos acompañar en persona. Y pues en ese sentido, pues me voy a permitir comenzar yo, dirigirles el saludo en atención a que es un evento de la Arquidiócesis de Monterrey, coordinado por Comparticipación, pues me permito también dirigir la oración inicial y que ya comencemos. Si les parece, comencemos con un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a esta mesa de tesis, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocer para actuar. La mesa de tesis, recordemos que es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y de pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. Su objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 9 años. Se han analizado 45 temas diferentes. Los elementos que conforman la mesa de tesis son un dossier de base, que son las evidencias de los hechos que deben ser analizados, una guía para el análisis y un acta de tesis y de pautas de acción, que en este caso se forma a partir del análisis que entre toda la audiencia se realice mediante la plataforma Mentimeter. Lo preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, y modera un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Nos acompaña esta mañana como ponente el doctor Agustín Herrera. Él es doctor en Derecho por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla. Cursó la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense, en Madrid, y el doctorado en Bioética y Biojurídica por la Cátedra UNESCO, también en Madrid, España, así como certificante internacional en Neurolaw. Actualmente es el coordinador de la Escuela de Bioética e investigador de la UPAEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, nivel 1. Sin más, les dejo con el doctor Agustín Herrera para hablar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Marcial, y bueno, nuevamente colaborando contigo, con siempre tu labor para difundir estos temas y capacitar a la gente. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Ya nada más me confirman si se aprecia y si se ve bien. Ya se ve. Excelente. Bueno, les voy a platicar. Yo siempre voy ajustando las necesidades de los temas para la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, primero voy a hablar un poco de lo que es un derecho, ¿no? Situaciones limitantes del mismo derecho, hablando como derecho positivo. Cuando hablamos de derecho positivo es puesto por el hombre, pero para entender un poco los derechos de la niñez, tenemos que comprenderse el interés superior de la niñez y adolescencia. Sin embargo, el gran problema que tenemos en la actualidad, yo le llamo como un bucle jurídico, ¿no? De que se citan solamente jurídicamente entre jueces, entre legisladores, ¿no? Y los que creen tener ese poder y se creen como demiurgos del derecho, o sea, creadores del derecho. Sin embargo, actualmente, realmente, para entender mejor la circunstancia jurídica,
se tienen que llegar de información, ¿verdad?, de otras áreas del conocimiento para incluso, pues, no perjudicar o errar realmente en lo que sería el núcleo duro del derecho y de la ética, que es la sindéresis, ¿no? Hacer el bien y evitar el mal. Entonces, eso lo voy a abordar para que podamos entender mejor la situación de la niñez, ¿no? Entonces, por eso amplío un poquito el tema, pero esto lo hago en razón para que podamos estar realmente con mucho mejor información, porque actualmente vemos que a veces los derechos son muy bonitos, están muy bien armados dentro de los tratados internacionales de la Constitución, pero a la hora de aplicarlos es un caos. Y es un caos porque estas personas, en lugar de rectificar, tener pensamiento crítico sobre lo que van a hacer en determinados proyectos legislativos o en determinadas resoluciones, ¿verdad? Solamente por una falacia de autoridad se citan entre ellos, ¿no? Que la Corte Interamericana, que el Tribunal Europeo, que la ONU, ¿no? Que ya lo dijo la Suprema Corte, la Corte Constitucional, pero yo creo que lo que tienen que ver es que sí es correcto, ¿no? Si es adecuado, si va a beneficiar a la sociedad y en particular a este grupo en específico, que sigue siendo el más vulnerable. Bueno, dicho lo cual, yo en mis publicaciones me gustan mucho las frases célebres porque dan pauta con una generalidad de lo que vamos a abordar. En ese sentido, pues voy a utilizar esta que me gusta mucho de McIntyre, que dice, para llegar a ser autónomos dependemos de los demás y al servicio de los más dependientes hemos de poner nuestra autonomía. Y esto es muy importante por el tema de la niñez, ¿no? Y ahí viene incluso centrado lo que es la crianza, que es un punto muy importante que debe de seguir al amparo de la familia. Bueno, fíjense qué importante. El derecho no puede aspirar a la verdad ontológica, ¿verdad? Pero sí a la proteger en la medida de los hechos que se tengan. ¿Qué quiere decir? A lo que es, ¿no? Porque si nosotros empezamos a justificar jurídicamente lo que no es, empezamos a crear normas como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los afrodescendientes, los homosexuales, las personas con discapacidad, los judíos, los gitanos, ¿verdad? No les daban ese reconocimiento de igualdad como ser humano y entonces pasó todo lo que sabemos, ¿verdad? Pues de eliminarlos. Entonces, eso incluso es un fenómeno que ha pasado en muchos momentos históricos y actualmente lo seguimos viendo con incluso los más indefensos. Bueno, entonces, dicho lo cual, con lo que tenemos de lo que es, el derecho tiene que protegerlo, porque es un área de lo que se debe de hacer, ¿no? Y el derecho tiene como ley, como ley tiene un principio que es ordenación racional de las conductas humanas, dar a cada uno lo suyo o su derecho. Y en ese sentido es muy importante entender que busca la coexistencia relacional, que todos coexistamos como esa gran familia humana en un ámbito de respeto. Entonces, el saber jurídico tiene por objeto un operable, la realidad, y esa realidad tiene que ser realizada, ordenada, determinada y discernida, ¿no? Y ahí es donde intervienen pues, realmente los juristas, los intérpretes, que le dan sentido a la norma. Muy bien, ahora vamos a hablar de una definición de derecho, porque siempre sabemos que todos lo manejan con derechos y libertades y a veces no saben ni lo que están hablando. De una forma muy sencilla, me gustaría señalar que los derechos son facultades de hacer o de impedir que se le reconozca al hombre para que pueda realizar su programa existencial. Y esas facultades le permitan hacer uso de la razón para pensar, concebir ideas y proyectos. Requieren libertad para la toma de decisiones y elegir entre las opciones que le presenta la vida en el transcurso de su realización personal. Y esos derechos brotan de las mismas profundidades de la vida. Son exigencias necesarias o instrumentos sin cuyo ejercicio el ser humano estaría limitado, disminuido en cuanto a sus posibilidades de culminar el desarrollo de su personalidad humana. Por eso un derecho nunca puede ir en contra de la vida, porque el derecho es una manifestación de la propia vida.
¿no? O sea, hablar de ir contra la vida, pues es algo absurdo, ¿no? Porque va contra sus fines. Hay casos muy especiales, como la legítima defensa, pero es porque están dos derechos, ¿verdad?, puestos en el mismo nivel. No quiero matizar eso porque no es tema, simplemente para que quede claro. Bueno, ahora bien, nosotros hay que recordar cómo estamos regulados en México. Y casi a nivel internacional, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados en materia de derechos humanos, ahí se habla del principio de constitucionalidad y convencionalidad, ¿verdad? Que son la Constitución. Y cuando hablamos de convenciones, hablamos de tratados. ¿Qué es un tratado? Pacto, protocolo, convención, ¿no? Y tratado son las denominaciones y se llama hard law, derecho duro, solamente eso. Y de ahí vienen nuestras leyes, principalmente generales, ¿verdad? Y de ahí vamos bajando hasta llegar a las normas oficiales mexicanas. Para el caso que nos ocupa, voy a abordar principalmente el artículo 5 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, donde nos establece ese ámbito de dónde se tienen que proteger, ¿no? Y dice, son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Ahora bien, los derechos humanos de niñas y de los adolescentes están en la Constitución y en otros tratados internacionales que referí. Y demás leyes. El más importante es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de los Derechos de Niños y Adolescentes, por los referentes internacional y nacional, la cual los reconocen como titulares de derechos, no como objetos, ¿verdad? No se instrumentalizan. Y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala los 20 derechos. Entonces, voy a abordar cada uno de ellos para que podamos entender esos derechos que tienen nuestras niñas, niños y los adolescentes. Bueno, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo sería el primer derecho, donde todas las niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad. Tampoco deberán ser utilizados en conflictos armados o violentos. Bueno, este derecho salvaguarda, ¿verdad?, de cuidar su vida en todas sus etapas, ¿no? Aunque muchas veces no hacen caso, los mismos tratados internacionales en la niñez, la Declaración y la Convención hablan, ¿verdad?, que se protegerá desde incluso antes del nacimiento, ¿no? Y de ahí incluso se tiene que proteger durante toda su etapa y actualmente mal tomado hasta los 18 años, ¿no? Porque yo creo que el tema debería de ir hasta los 25, que más adelante matizaré. Derecho de prioridad. Ante cualquier circunstancia, tiene prioridad en recibir protección y socorro. También debe ser atendidos antes que los adultos en todos los servicios. Aquí es muy importante porque ahí viene entonces, ¿verdad? Muy bien visto lo que es el interés superior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que primero los niños, ¿no? En segundo los niños y en tercero los niños. Y esto es muy importante porque en muchos temas los están cambiando, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la adopción, las niñas y los niños tienen derecho a tener una familia, no los adultos a tener un hijo. Esa diferencia nos estipula que siempre tenemos que buscar ese beneficio. Situación que tampoco se ampara en los divorcios, ¿no? Que a veces se utilizan hasta de instrumento, porque no se escucha, no se les pone atención de lo que realmente necesitan, lo que quieren y lo que nosotros tendríamos que amparar. Pero ahí hay una tesitura pendiente con las procuradurías de las niñas. Derecho a la identidad. Todas las niñas, niños y adolescentes deben contar con nombre y apellidos. Ser inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita y se les deberá expedir en forma ágil y sin costo la primera copia certificada de su acta de nacimiento. Siempre que se solicite un cambio de apellidos, tendrán derecho a opinar y ser tomados en cuenta. La falta de documentación para acreditar su identidad nunca será obstáculo para garantizar sus derechos. Deberán contar con nacionalidad, en la medida de lo posible, conocer su origen a efectos de preservar su identidad, pertenencia cultural y sus relaciones familiares.
Derecho a vivir en familia. Incluye no ser separado de las personas que ejerzan la patria potestad. Este es un tema muy interesante que voy a ir diciendo algunos comentarios, ¿no? Y si sus familiares están separados, tienen derecho a mantener contacto con ellos. También aplica si alguno de sus familiares está privado de su libertad. Tienen derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por falta de recursos para su subsistencia. Tampoco podrán ser separados de las personas que lo tengan bajo su guarda y custodia, sino por orden de autoridad competente y mediante un debido proceso en el que haya sido tomada en cuenta su opinión y su interés superior. Su institucionalización deberá ser el último recurso que adopte el Estado, separarlos y ponerlos en una institución. Tienen también derecho a convivir con su madre y padre, así como con las familias de aquellos, incluso cuando algún integrante se encuentre privado de su libertad, en un ambiente libre de violencia, excepto cuando ese derecho sea limitado por autoridad competente en institución superior. Bueno, fíjense que hay muy interesante ver, porque hay criterios incluso de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo muy interesantes, es que el Estado tiene que salvaguardar siempre que esté bajo el amparo de su familia. Y no nada más hablamos de su padre y de su madre, sino de la familia ampliada como sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus hermanos. Que si se tiene que dar una separación, pues realmente, o extraerlo de ese área, es porque realmente no hay otra situación para poderla salvaguardar su integridad personal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues hay violencia, está en un lugar que pues siempre va a estar en peligro, ¿no? Sin embargo, ¿qué tiene que hacer el Estado? Primero ver, ¿no? Las circunstancias, el entorno y tratar de ayudar para que el niño pues no pierda esa situación de su familia, ¿no? Y eso es algo muy importante, por ejemplo, ayudar a las madres con sus estancias infantiles, tener a lo mejor una atención psicosocial, muchas situaciones que no haya esa ruptura, ¿no? Ya cuando son extremadamente difíciles, se hace la separación. Entonces, eso es muy importante tenerlo porque se ampara en muchos estándares que no se debe de ver. Y en muchas ocasiones, ya a niveles locales, vemos lo contrario. Derecho a la igualdad sustantiva. Bueno, este es que deben recibir el mismo trato y oportunidades. Las autoridades tienen que instaurar políticas públicas de alimentación, educación y atención médica. Tienen derecho a que se les proporcione un mismo trato y a la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades específicas para el ejercicio pleno de sus derechos. Cuando hablamos de igualdad, hablamos entre las niñas y los niños y la edad, ¿no? Porque ahí puede haber diferencias específicas que se tienen que focalizar a su propia y especial necesidad, ¿no? Entonces, es muy importante. Como vimos previamente, estaba ese derecho al interés superior primero, ¿no? Entonces, primero son los niños, y eso es muy importante porque a veces se habla de discriminación. La discriminación es cuando no es racional, ¿no? Pero es racional cuando tú la justificas por la situación en especial que puede estar la niña o el niño, o incluso por una circunstancia, incluso, pues que no hable una lengua, normal, ¿no? Por ejemplo, que no hable español y tenga una lengua indígena o que tenga una discapacidad, se tiene que focalizar más la atención por esa prioridad que tiene la niña hacia el niño. Bueno, luego tenemos derecho a no ser discriminado, que no tiene que haber ninguna restricción en ninguno de sus derechos, ¿no? Tienen derecho a un trato igualitario, nadie puede limitar o restringir sus derechos por su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión y todas las más condiciones que establece el último párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo primero, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, es muy importante también que se salvaguarde, ¿verdad? A estas personitas bajo la guardia y custodia pues, de otros familiares, porque eso es el tema de la crianza, ayudarlos en su desarrollo más adecuado.
Para garantizar este derecho, se deben tomar en cuenta también las necesidades específicas de cada niño y adolescente, de manera individual o en grupo, según sea el caso, ¿no? Por el tema incluso que vivimos en México, ¿no? Que a lo mejor están en una comunidad indígena y hay ciertas circunstancias culturales que se tienen que tomar en consideración. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permita su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Entonces se tiene que buscar por realmente que ese ambiente sea el más idóneo para las niñas y los niños. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Se debe cuidar su integridad personal en caso de descuido, negligencia, trata de personas, trabajo infantil o coacción para cooperar en un delito. Las autoridades deben realizar acciones de prevención, atención y sanción en los responsables. Un tema que estamos viendo, ¿verdad? Y que a veces no lo vislumbramos, es que se están llevando a las niñas y a los niños, ¿no? Acaba de haber un informe que desaparecen 14 niños al día y muchos de ellos van a la delincuencia organizada, incluso los utilizan como, como halcones o como estacas de estar espiando, ¿no? Ahí para la delincuencia organizada. Otros abusan sexualmente. Y un tema que lo hemos visibilizado, el tema de la mendicidad forzada. ¿No? Todos los que hemos ido incluso a una playa, ¿verdad? A Acapulco, a Cancún, a San Cristóbal de las Casas, a esos lugares, a Los Cabos, normalizamos ver a las niñas y a los niños vendiendo cosas en la calle a las 10 11 de la noche, cuando ellos tienen que estar en su casa, ¿verdad? Bien arropaditos y debidamente alimentados. Entonces son fenómenos que a veces, por la situación que estamos viviendo, donde normalizar la violencia y la inseguridad, pues están expuestos y incluso nadie se ampara por ellos porque lo ven como una cuestión normal. Entonces, deben de tener derecho a vivir una vida libre de todas formas de violencia a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. ¿No? Tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicio de atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, así como a su seguridad social, que permitan hacer efectivo su interés superior, que es un tema que da pena que incluso se tenga que presentar amparos para que reciben su medicamento, porque el derecho a la salud es tener los medios adecuados, racionales, acordes a la necesidad. Y como es un interés superior, tienen que ser, pues, lo primero que se tiene que invertir. Un tema, por ejemplo, donde hay la niñez de primera, de segunda y de tercera, es el tamiz neonatal, ¿no? Depende de qué institución vayas, es el que te van a dar, ¿no? O sea, cuando tendríamos que tener para toda la niñez el más alto nivel de tamiz neonatal, que es para prevenir sus enfermedades, ¿no? Entonces, ese es un tema, pues que también ahorita es una tesitura pendiente y qué triste que tenemos que usar a los instrumentos jurisdiccionales para hacerlo eficiente. Derecho a la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad. Aquí quiero acordar algo, porque el tema de inclusión se habla mucho, pero el tema de inclusión surgió para personas con discapacidad, ¿no? Y ahora se ha distorsionado para otros ámbitos. ¿Y por qué lo digo? Porque las personas con discapacidad sigue estando igual o peor, ¿no? De lo que se tendrían que deber incluido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que estas personas puedan estar en una situación de mejor igualdad de condiciones con los demás. No se les podrá negar el derecho a la educación, ni su participación de actividades lúdicas o deportivas en instituciones públicas o privadas, ¿no? ¿No? O sea, poner cuadernos de braille, ¿no? Poner guías para poder caminar a los que son débiles visuales,
¿no? O sea, muchas cosas que se tienen que ver. Capacitarlos, ¿no? Para que puedan tener esa vida de lo más normal en su vida y ejercerlo. Acabamos de ver incluso que las Olimpiadas con los Paralímpicos, pues nadie incluso los hizo caso, ¿no? Gente que nos dio más medallas con mucho valor de vida, de cómo llegaron a eso, y ni eso los visualizamos, ¿no? Creo que es un tema muy pendiente en el mundo y en nuestro país también. Es más, ¿cuántas personas con discapacidad tienen buen acceso a la movilidad? Muchas veces los camiones ni los suben, ni los taxistas, etcétera. Entonces, las personas no respetan las rampas, los espacios para estas personas, ¿no? Entonces, se tienen que ejercer plenamente todo y cada uno de esos derechos, que si bien es cierto, como lo dije al principio, están en la Constitución y en los tratados, se tienen que ser eficientes a través de políticas públicas y que los servidores públicos realmente realicen estas acciones de lo más idóneo. En todo momento se les debe facilitar un intérprete a los medios tecnológicos que le permita obtener información, incluso de forma comprensible. Derecho a la educación. eh, Tienen derecho a una educación de calidad, ¿no? Que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos atendiendo a sus propias necesidades, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad en los términos del artículo tercero de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás ordenamientos aplicables. Pero esa educación realmente tiene que saber formarlos para la vida, ¿no? Personal y social, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta porque a veces permean circunstancias e ideologías que no son acordes ni incluso a su desarrollo, ¿verdad? Y a su maduración, que eso incluso es por eso que más adelante voy a hablar de ese tema. Derecho al descanso y el esparcimiento. Tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Fíjense que incluso este factor ha ayudado a muchos países, principalmente nórdicos, que lo hacen obligatorio, que incluso los padres esos días descansan y que tienen que justificar que están conviviendo con sus hijos y que ha ayudado mucho los niveles con los temas de las adicciones, ¿no? Principalmente el alcohol y las drogas como la marihuana. Entonces, eso es muy importante porque se crean círculos virtuosos, ¿no? Pero el problema que estamos viviendo ahora, que pues no todos tienen ese acceso porque incluso llevar a su niña o su niño o un adolescente a un parque, los exponen a gente que realmente pues los puede enganchar con las adicciones, los puede secuestrar o muchas situaciones que no tenemos la seguridad para poder dar ese esparcimiento adecuado y correcto. Por eso hay que estar muy atentos. Y tampoco es bueno que se excedan en ese esparcimiento lúdico a través de la tecnología porque está teniendo otros problemas. Bueno, el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, que no podrán ser discriminados por ejercer esas libertades. También tienen derecho a disfrutar libremente su cultura, lengua, usos, costumbres, prácticas culturales, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyen su identidad cultural, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque en nuestro país, pues no todos tenemos esa formación, ¿verdad? Que nos va invocando con esa parte ética, nuestra conciencia, nuestra relación y cultural que no se nos puede quitar, ¿no? O no se nos puede hacer de menos. Y muchas veces es un tema que se está violentando mucho. Incluso algo que se tiene de referente es que los grupos más violentados son los del tema de la libertad religiosa de conciencia y éticos, no, más que otros grupos, pero la CONAPRED, por ejemplo, no tiene un grupo de expertos como lo señala el artículo primero, atiende, ayuda, promueve este tema, sino al revés, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema también muy pendiente. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
¿no? Derecho a expresar libremente su opinión, así como a buscar, recibir, difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones de lo que establece el artículo 6 constitucional, que es en caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que promuevan algún delito o perturbe el orden público. Aquí es un tema muy importante porque el derecho previamente que vimos, muchas veces eso se lo restringe. Bueno, aquí quiero también abordar que implica que se tome en cuenta la opinión respecto a los asuntos que le afectan directamente o a sus familias o comunidades. En poblaciones predominantemente indígenas se deberá difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua materna, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque pues también a veces no se llega a esa situación, principalmente para temas de salud y educación, ¿verdad? Y los que tienen discapacidad deberán contar con sistemas de apoyo para ejercer ese derecho a libertad de expresión, acceso a la información y sistemas de apoyo para la expresión de su voluntad. No podrán difundirse o transmitirse información, imágenes o audios que afecten o impidan el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia y su interés superior o que exalten algún delito. Y esto por eso voy a incidir con ese tema de interés superior de la niñez. Derecho a participación. Tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta. Las autoridades deben implementar mecanismos que garanticen su participación en el ámbito familiar, escolar y social. También deberán ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten. Esto es un tema tremendamente olvidado, ¿no? Porque las instituciones de educación, el sistema de salud, el poder judicial, pues no saben cómo abordar este tema, que puedan entender, comprender, analizar, porque muchas veces incluso hay violencia en su ambiente y ellos tratan de transmitirlo y lo limitan, no le hacen caso, etcétera. Y la otra es, vuelvo a lo mismo, ¿dónde están esos procuradores de la niñez que tienen que estar ahí realmente para asistirlos y ayudarlos en cualquier proceso judicial, ¿no? Entonces, eso pues también muy ausente. Derecho de asociación y reunión, donde tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Eso es lo que voy a hablar en un momento más. Tienen derecho a asociarse y reunirse sin más limitaciones, como lo señalé previamente en la Constitución Política en el artículo sexto. Derecho a la intimidad. Aquí se incluye la protección de sus datos personales e imágenes. Tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales. No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Tampoco de divulgación o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquellos que tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permitan identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. Aquí hay un tema muy importante para todos, ¿verdad? Aquí también es importante controlar los medios tecnológicos, porque a veces ellos mismos se exponen, ¿no? O son, pues realmente motivo de que puedan invadir su privacidad a través de la tecnología y tenemos que estar muy atentos en asistirlos, ayudarlos e incluso limitar determinados espacios. Esto incluso lo digo hasta incluso hasta por los programas que ven o incluso las plataformas que utilizan, que hay muchas circunstancias que no son aptas para su edad y su desarrollo. Derecho a la seguridad jurídica y debido proceso. Se debe priorizar el interés superior del menor en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, ¿verdad? Que gocen sus derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que los ampares. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento se tiene que buscar su protección, su prevalencia de ese interés superior ante todos los procedimientos que se lleven a cabo. Y eso pues también, como lo señalé previamente, no se ve.
derecho realmente de los que viven este tránsito, ¿no? Que son los migrantes, donde las autoridades deben velar por la protección especial de ellos, por ejemplo, contar con un traductor y ser atendidos legalmente de manera gratuita. Su tema, la salud, ¿verdad? Es muy importante. Antes, cuando yo recuerdo que trabajaba en el sector salud, se mandaban unidades móviles para recibirlos, para atenderlos, para saber su estatus. Ahora no sé qué pase, pero lo que sí he visto es que muchas veces los dejan abandonados en algunos lugares para que continúen los familiares, ¿no? Entonces, el otro tema son los que son los niños y adolescentes que no van acompañados, ¿no? O sea, uno es los que van acompañados y otras veces los que no van acompañados, ¿no? Se tienen que establecer medidas especiales de protección, así como servicios correspondientes independientes de su nacionalidad o su situación migratoria. Y esto también no nada más es entre el país, sino entre naciones, ¿no? Porque pues van moviéndose de un lugar a otro y a nivel local entre los estados, porque además muchos de ellos pues eh, son captados por la delincuencia organizada, ¿verdad? Será una consideración primordial durante el procedimiento administrativo migratorio en el que se deberán observar las garantías del debido proceso y en cualquier decisión que se tomen en cada caso concreto de su situación como migrantes. Derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación sin discriminación. Bueno, aquí yo quiero matizar como último derecho que si bien es cierto deben tener acceso, pero no todos tienen que tenerlo por su circunstancia normal y natural de desarrollo, de madurez, de crecimiento. Eso es muy importante porque a veces incluso los padres de familia, la familia, no estamos educados de saber cómo tratar de modularlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy interesante ver, por ejemplo, todos estos que trabajan en Silicon Valley, que producen toda esta tecnología, no permiten que sus hijos se metan a utilizar un celular, un iPad, una computadora después de los 14 años. Y en muchos países europeos están regresando al papel. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta para que busquemos controlarlo mejor y más adecuado para nuestras niñas y niños. Y aquí les dejo un marco muy interesante, principalmente cómo se tienen que ver estos derechos de la niñez, ¿no? Donde se tiene que hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación a esta niña, niños y adolescentes, que principalmente es no discriminar porque todos valen lo mismo por ese derecho universal que tienen todas y todos los seres humanos, a ser escuchados, a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, como primeros derechos en ese triángulo. Y después ya vienen los subsiguientes: educación, opinión, entorno familiar, la identidad, la salud, ¿no? Situación de vulnerabilidad específicas, eso es muy importante, ¿no? Porque la vulnerabilidad es intrínseca o extrínseca. Una es por nuestra situación particular que tenemos, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, y otra extrínseca es por el medio que lo rodea. No es lo mismo un niño que viven allá en su ciudad de Monterrey a una que está ahorita en Culiacán, ¿verdad? O en Chiapas. La vulnerabilidad del medio, bueno, pues es específica y se tienen que dar situaciones de trato muy diferenciado por la necesidad que cada uno tiene. Y esa evaluación habla de esos derechos humanos que sean universales, indivisibles, interdependientes, que hay una interrelación de los derechos de las niñas. ¿Cómo son esta indivisibilidad e interdependencia? Yo quiero mi derecho a la salud. Bueno, pero tengo que tener la alimentación, el medio ambiente, pues, ¿verdad? Saludable, el derecho al agua. O sea, muchos derechos que si no están confluidos, que no se pueden dividir, pues no se pueden cumplir, ¿no? Luego se tiene que dar un reconocimiento, ¿verdad? Como titulares de derechos, ¿no? Eso es muy importante, propios a su circunstancia, ¿no? Se tiene que ver una naturaleza y alcance de la Convención de los Derechos del Niño, que serían como segunda instancia después de la Constitución, y entonces hay que buscar esa, esas medidas que se tienen que adoptar, ¿verdad?
tanto a corto, mediano y largo plazo. Incluso hay una declaración ahí de las generaciones futuras que te habla que tenemos que ver también hacia futuro, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, circunstancias y su desarrollo. Entonces, es una obligación del Estado, cuando hablo de Estado, es del Estado mexicano, de ser, de proteger y garantizar, ¿no? Y buscar siempre un desarrollo integral y estabilidad de todos niños, niños y adolescentes. Y tienen que ser con efecto a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ahora voy a dar un poco del interés superior de la niñez con este tema científico para ir concluyendo esta parte que quede muy claro. Número uno, fíjense qué interesante, hubo un acuerdo general el, el 3-2023 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que se tienen que abordar, ¿verdad? Muchos temas jurídicos desde también conocimiento científico, ¿no? O sea, eso es muy importante que se tiene que empatar. Y esto yo creo que vieron la necesidad de hacerlo porque pues se han cometido muchos errores, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Cómo está en su aplicación? Pues yo creo que muy escueto y más por lo que está sufriendo ahorita el embate la Corte, ¿no? ¿Por qué la ciencia? Bueno, porque la ciencia, que además no es el todo, pero es una herramienta muy útil, nos da teorías o hipótesis contrastables a nivel experimental. Se reproducen experimentalmente con un método y con resultados que son repetitivos, se pueden corroborar, ¿no? Y, e incluso en muchas ocasiones hay motivos hasta poder refutarlos. Tienen un enunciado de testabilidad, ¿no? A nivel de realidad empírica y reproducibles. Y entonces ahí se habla el tema de medicina basada en evidencia. Por ejemplo, el tema de salud, algo que a veces no lo ven, ¿no? Es que el acto médico tiene dos elementos que se unen y que trabajan al unísono. Es la ciencia basada en evidencia y los principios éticos que tienen que ir comulgados, ¿no? Con su primer principio en la medicina, que es primero no hacer daño. Ahora, en los derechos humanos hay elementos que se tienen que ir matizando para los casos en particular, la proporcionalidad, la razonabilidad, la necesidad, buscar los máximos efectos para que se cumplan esos derechos humanos conforme a su texto normativo. Está el principio pro persona, que se tiene que utilizar la norma que nos proteja a la persona, y el interés superior de la niñez, que hace medidas pertinentes de protección de forma más específica de acuerdo a esa edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, que ahorita voy a especificar para cada uno de ellos, porque ese es el punto central de todos los temas, que como les dije al inicio, se habla de ese bloque jurídico, el interés superior de la niñez, el interés superior de la niñez, ajá, pero ¿cuál es ese interés? ¿Qué contenido le vas a dar? ¿Qué matiz? ¿Qué focalización? ¿Cómo va a ir dirigido? ¿Cómo va a ser esa política pública? Las leyes. ¿Cómo va a ser esa resolución con este tema? Y ahí es donde tenemos los grandes problemas de manipulación. Ahora, otro tema que se está manejando mucho, incluso desde el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana y todas las cortes hablan de la evolución de los tratados, ¿no? Pero aquí hay que entenderlo realmente armonizando sistemáticamente y razonablemente con los elementos que tenemos, ¿no? Dice, los derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Entonces, en muchos temas, eso es por los avances científicos y como en los derechos humanos hablan de dignidad, de universalidad, esos avances se tienen que tratar acordes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mayoría de edad, ¿verdad? Que se manejó 18 y 21 años. ¿Cuál fue el criterio realmente que se utilizó? Bueno, pues no hay un razonamiento realmente del criterio. El criterio debería ser sido con evidencia científica y actualizarlo a lo que nos establecen esos criterios, ¿no? Entonces se tendría que incluso adecuar. Entonces, como vimos previamente, vamos a ver entonces esos elementos específicos del interés superior, edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Conforme a la edad es el tiempo que se ha vivido. Tenemos una base genética, ¿no? Que ahí inicia nuestro proceso de vida desde el primer momento, desde que somos un embrión, ¿no? Y después con su desarrollo en la epigenética, en el medio ambiente, se va actualizando
incluso va fomentando el desarrollo de nuestro carácter y temperamento. Uno es su parte sustancial como ser humano y el otro su construcción continua, donde se tienen que dar los mejores medios, ¿no? Se habla de esa programación fetal en la teoría de Barker, donde dice que tenemos que tener un buen desarrollo, ¿no? Desde el momento que inicia hasta todo el continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más adecuado para el ser humano, ¿no? Y conforme nos marcan incluso las ciencias basadas en esa salud determinada a través de estas condiciones desde nuestro claustro materno, lo más adecuadamente posible, buena alimentación, buen trato, buena atención, ¿verdad? Ahora, el segundo, desarrollo evolutivo. Ahí hay que ver el contexto. Las niñas y los adolescentes contar con los medios especiales, perdón, de protección contemplados en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto, ¿no? Debe entenderse como un derecho adicional complementario que el tratado establece para hacerles de su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial, ¿no? ¿Cuál es la debida protección? Tomar las consideraciones, sus características propias y necesidades de su desarrollo, ofreciendo las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus aptitudes con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En ese sentido, las niñas, niños deben ejercerse por sí mismos sus derechos de manera progresiva, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Entonces, ahí va ese tema de desarrollo. El Comité de Derechos de la Niñez, cuando habla del término desarrollo, ¿no? En su sentido amplio como concepto holístico, que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. Las medidas de aplicación entonces deben estar dirigidas a conseguir ese desarrollo óptimo de todos los niños. Luego viene la parte cognoscitiva o madurez, ¿no? Que tiene procesos. Uno es capaces de generar y asimilar conocimiento y el otro las características propias de las personas maduras, como ser prudentes, buen juicio, sensatez. Entonces, para ejercer sus derechos de manera progresiva, se tiene que ver que vaya a la medida en que van desarrollando su mayor nivel de autonomía, evolución de autonomía de los menores, de los cuales es fundamental que los operadores jurídicos, o sea, jueces, legisladores, políticos, porque los operadores jurídicos es los que aplican la norma, ¿verdad? Pero en un deber ser, como lo estamos viendo, lo que se debe de hacer, ¿no? Con una ponderación entre las evaluaciones de las características propias del infante, edad, nivel de maduración, medio social y cultural, y las particulares de la decisión, tipos de derechos de implica, los riesgos que asumirá en el corto y largo plazo, entre otras cuestiones. Y, por ejemplo, ya nada más para ir concluyendo, esas alteraciones en nuestra serotonina pueden provocar que caigamos en un cuadro de depresión y que llegamos hasta el suicidio. El equilibrio entre dopamina y endorfinas y neurotransmisores que producen el hipotálamo e hipófisis y que generan la sensación de bienestar pueden permitirnos experimentar mayores placeres en cuanto a nuestro entorno. El tema de la lactancia materna es muy necesaria para un buen desarrollo nutricional y psicológico, ¿no? El apego ayuda con la oxitocina. El medio ambiente donde se desarrolla un ser humano condiciona la dopamina que se genere, incluso evita también el cortisol, que es muy dañino cuando es a largo plazo. Entonces, todo eso que nos brinda la ciencia lo tenemos que aplicar. Por eso es muy importante ver su desarrollo, ¿no? Ahora, ya no voy a abundar por el tiempo, pero también tenemos que ver que los adolescentes es el grupo más vulnerable, ¿no? Entonces, el decir 18 años de edad ya eres adulto es un criterio que no va acorde incluso con los avances científicos, porque el desarrollo prefrontal, donde va la madurez, ¿verdad? Donde va, donde vamos a ejercer el juicio moral, se desarrolla más o menos hasta los 25, 26 años, ¿no? Entonces, es hasta donde se tiene que cuidar. Y nosotros valoremos, ¿a los 18 años éramos realmente maduros o cometíamos muchos errores? Entonces, ese criterio tiene que modificarse. Claro, no lo van a hacer en muchas circunstancias porque es el grupo mejor manipulable para cuestiones electorales, ¿no? Pero se debería de modificar, ¿verdad? Para ese beneficio de que lleguen
en mejor plenitud, ¿verdad? Las personas. Entonces, eso es muy interesante ver, como ahí muestro las imágenes de esa parte prefrontal que es el desarrollo que se tiene que tener con estudios científicos, ¿no? Realmente. Por ejemplo, el cannabis en adolescente es la parte principal que daña. Entonces, ¿cómo pueden decir que tiene derecho a intoxicarse con la cannabis, ¿verdad? Si les va a afectar mucho en su desarrollo y en su madurez, ¿no? Entonces, tenemos que buscar principalmente mejor, buscar ayudarlos, apoyarlos, que haya un mejor desarrollo en su evolución, que debe de ser incluso más eficaz y eficiente para este grupo poblacional, como lo maneja la observación 15 del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, los niños tienen derecho a ser orientados y guiados en el ejercicio de sus derechos por sus cuidadores, sus padres y los miembros de la comunidad de modo acorde con la evolución de sus facultades. Se trata de un enfoque holístico que hace hincapié en el apoyo a los puntos fuertes y los recursos del propio niño de todos los sistemas sociales de que forme parte. La familia, la escuela, la comunidad, las instituciones y los sistemas religiosos y culturales. Entonces creo que tenemos responsabilidad familiar, social y de Estado hacia este grupo, siempre cuidando lo más valioso de la infancia, su inocencia, que es responsabilidad de todas las personas, ¿verdad? Para llevar una libertad axiológica más adecuada. En ese sentido, yo quiero que reflexionemos al final con esta frase de Antoine de Saint-Exupéry del Principito, donde todos los mayores han sido primero niños, pero pocos los recuerdan. En ese sentido, creo que tendremos que ser más eficientes, más responsables y más alerta de nuestra niñez para llegar a ser adultos maduros más plenos. En ese sentido, pues yo terminaría aquí esta parte agradeciendo su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, Agustín. Gracias por esta excelente ponencia, muy, muy interesante, la verdad. Nos introduce de una manera muy sólida, muy accesible y al mismo tiempo muy completa al tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que abarcan sus implicaciones, su desarrollo. Nos da herramientas, ¿verdad? Para conocerlos, reconocerlos, analizarlos y también profundizar críticamente, ¿verdad? Porque pues si es materia viva, pues tiene que estar presente también nuestra participación ciudadana. Muchas gracias. Pasamos ahora a un periodo, un espacio de preguntas, respuestas, comentarios. Pueden hacerlo a través del chat. Sugerimos que lo hagan a través del chat. ¿Por qué? Porque así queda registrado y el ponente puede administrar mejor también las respuestas que se den. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza escríbalo en el chat de esta sesión de Zoom. Bueno, por el momento hay saludos, ¿no? Sí, Y que claro. agradó la plática. Sí, en lo que alguien va escribiendo algo, Agustín, y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿dónde está? ¿Cómo está presente? Fíjate que yo allí hice hay algún trabajo sobre el tema de la niñez trans y lo hice versión americana y versión europea porque me lo pidieron en España. Y cuando yo indagué sobre este derecho, encontré que hay más protección en el sistema interamericano que en el sistema europeo, porque el sistema de pena lo deja más al rango de los estados. Entonces, creo que es de los más proteccionistas. Sin embargo, como bien lo señalé, hay que tener matices adecuados porque muchas veces se malinterpretan realmente las formas de poder aplicarlos y hacerlos eficientes, ¿no? Pero fíjate que sí es mucho más amplio y mucho mejor concertado este tema, porque hay algunos tratos, por ejemplo, el tema de migrantes, tienen ahí un documento, el tema de niños de la calle, hay otro documento, ¿no? Entonces, sí tiene un buen bagaje más a favor que en contra. Muchas gracias. Tenemos ya la primera pregunta en el chat. Si la quieres. Sí. ¿Lo leo yo o lo lees tú? Lo lees tú si quieres. Ok. Dice, gracias por la conferencia. Hoy el consentimiento está siendo un criterio de legitimidad para los menores de edad
por ejemplo, en relaciones sexuales. No se contradice con el derecho a la intimidad, es lo mejor, el consentimiento que procede. En otras palabras, si el niño quiere, hay que permitirle todo. Bueno, bueno, número uno, ves que hablamos primero de los 20 derechos. Entonces ahí viene ese derecho, ese que tiene, ¿no? Pero el interés superior de la niñez, como lo maticé, es muy importante para esa toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que los tenemos que seguir manejando, principalmente apoyándonos en cuestiones científicas para esa toma adecuada, correcta. Y la otra es muy importante que sí el niño tenga ese derecho, pero no tanto como que esa autonomía o esa libertad en plenitud, tiene de tema de asentamiento. Lo que más bien tenemos que ver los adultos, en este caso los familiares, responsables o tutores, es que nosotros, con el tema del amparo que tenemos que tener sobre ellos, es que nosotros somos los que tenemos que decidir al final. Y también tenemos que verlo incluso dependiendo en dónde nos encontremos. Les voy a comentar un tema también muy importante en esto. El tema, por ejemplo, de tristemente, algún niño que llega a una situación terminal, ¿no? Y ahí los médicos, ¿verdad? El personal de salud, con la observación 15 del derecho a la niñez, en tema de salud, tiene una corresponsabilidad, ¿no? Que tienen que saber ser empáticos y informar a los padres, porque muchas veces los padres son los que los someten a situaciones encarnizantes, que también no tenemos, nos falta esa parte de educación. Y entonces tenemos que saber escuchar, tenemos que saber comprender y hacer lo más adecuado con la niñez. Ese es el tema de la ponderación con algunos temas, siempre con su beneficio. Entonces, independientemente del tema, tendremos que enfocarlo en lo que realmente le beneficie, bien soportado, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta en los adultos. La segunda pregunta, bueno, no sé si quedó contestada, pero en el siguiente dice, en el sentido de las personas que tienen discapacidad, es muy difícil su niñez, evolución y en su adolescencia o madurez batallan mucho para encontrar un trabajo estable. Sí, es un tema que tenemos muy pendiente, incluso no nada más bueno, es que las discapacidades pueden ser muy amplias, ¿no? Porque, por ejemplo, Asperger o el espectro autista pueden marcar una situación también de un tipo de discapacidad dependiendo de su aspecto. Y nos faltan los profesionales y las herramientas necesarias para empoderar a estas personas en su mejor toma de decisiones. Entonces, ese es el tema que yo creo que se tendría que avanzar, ¿verdad? ¿Cómo apoyarlos para que tengan esa igualdad? Y como lo dije previamente, pues es un tema muy abandonado, ¿no? O sea, son pocos países los que realmente atienden las discapacidades. Algo que me hablaba una persona muy inteligente, que fue mi jefe, me decía, no tenemos esa visión porque no tuvimos un problema como las guerras que dejaron tantas discapacidades y le invirtieron a eso, ¿no? Entonces nosotros realmente no, incluso los seguimos excluyendo, los seguimos haciendo a un lado, incluso cuando hay reformas incluso de infraestructura en los municipios, hay veces que les ponen canaletas para las personas ciegas y cuando hacen arreglos ya se las quitan. O cuánto respetamos realmente, o sea, es una cuestión de todos, ¿no? ¿Cuánto respetamos los accesos de personas con discapacidad, las rampas en las banquetas, abrimos el zaguán y lo dejamos abierto? Entonces, es una responsabilidad de todos para apoyarlos. No sabemos ni incluso los mensajes que piden para poder cruzar a una persona que es ciega o débil visual. No tenemos educación. Entonces es un tema de todos que tendríamos que informarnos y que tendríamos que apoyarnos y en muchas cosas tendremos que exigirlos, ¿no? Porque eh, los que estamos sin ningún tipo de discapacidad, no, tenemos que entender que podemos llegar a tener una discapacidad, nadie está exento, ¿no? Y eso está dando incluso mucho con los adultos mayores que también están sufriendo, los están relegando por su situación que están teniendo discapacidades a futuro. Entonces es un tema muy importante que tendremos que educarnos entre todos, que incluso, a ver, a veces quieren estudiar una lengua,
pero nadie quiere estudiar lengua de señas, ¿no? Entonces es muy importante que lo podamos ampliar. Si el niño necesita protección hasta su madurez, ¿por qué en la actualidad se tiende a promover más derechos a más temprana edad? Porque ese es un gran error, ¿no? Porque ese es un gran error. E incluso, fíjense que Stephen Pinker en algún momento sacó un libro que decía que la ciencia iba a ir destruyendo las ideologías, ¿no? Y el año pasado se dio cuenta que eso no fue y saca otro libro que se llama Razonabilidad y dice, estamos perdiendo la razonabilidad en el sentido común y la lógica, ¿verdad? Que donde están imponiéndose las ideologías en contra de la evidencia científica, ¿no? Incluso ahora tenemos más herramientas para comer mejor y comemos peor, ¿no? Y a veces a sabiendas, ¿eh? Entonces, creo que nos falta, incluso es un tema más de educación, de promoción, de exigencia, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Por eso yo hablaba de esos procuradores de la niñez. Creo que tendríamos que fomentar que sean con las mejores capacidades. En un divorcio, y pongo este ejemplo, llega la mamá y el papá, ¿no? Y el niño en medio sufre incluso las negociaciones entre los abogados, donde le den menos tiempo con uno y menos dinero con el otro. Cuando el juez y el procurador deben de ver, a ver, primero aquí es el niño, su situación, ¿no? Ahora hacen esos divorcios de fast track sin ver, a ver, no se puede remediar, porque lo dije ahí, que se tiene que fomentar que no haya ruptura familiar, ¿no? No lo hacen y al final dejan a la niñez en una situación, pues, muy precaria, incluso de violencia entre los padres, porque los usan como motivos de negociación económica. Entonces, creo que es donde tendríamos que poder incidir poco a poco. Estos cursos sirven como ir prendiendo velitas que tendremos que ir corriendo con los demás porque muchas veces no los vislumbramos hasta que lo vivimos. Entonces es importante seguir trabajando, informándonos y colaborando como familia y como sociedad. Bueno, ¿cuáles son los derechos de los niños para defenderlos contra las ideologías actuales como la de género? Bueno, ahí es importante ver el tema de crianza, ¿no? Porque la crianza es un término mucho más amplio, ¿no? Antropológicamente, que es que tenemos la responsabilidad de poder llevar a la madurez la forma más adecuada de las niñas y niños. Entonces, es un tema que incluso tendríamos que controlar de de sus medios de comunicación porque tienen mucha información muy sesgada que van produciendo prejuicios o sesgos y no tienen realmente una formación correcta y adecuada. Entonces, yo creo que ahí no tanto es un tema de derechos, sino es un tema de obligaciones de nosotros hacia ellos con una buena crianza. Y los derechos los tienen todos, pero que tendríamos que ir regulándoselos poco a poco, con una buena educación. Y eso también ya hay muchos medios que nos ayudan a poder tener una mejor crianza. Yo sé que incluso con participación tiene mucha información para que sea lo más adecuadamente posible. Creo que son las preguntas que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Vamos a pasar al análisis grupal de este tema. Entonces, para quienes nos acompañan por primera vez, voy a poner en el chat de esta sesión un vínculo. Ese vínculo es hagan clic sobre él y van a entrar a una aplicación en línea que se llama Mentimeter, dentro de la cual va a haber preguntas, va a haber opiniones. Ustedes van a ir escribiendo, ¿sí? Y entre todos vamos a ir construyendo un análisis. Sí, está en el chat de esta sesión Se me olvidó. de Zoom. Hagan clic sobre ello. Van a hacer clic sobre ello. Otra forma de entrar es lo mismo, es que entren a menti.com y luego escriban el número 3667 5251. Sí, lo estoy poniendo también en el chat.
menti.com 36675251. Es lo mismo. Cualquiera de las dos formas, con eso entran a la plataforma. A ver, voy a ver quiénes ya están dentro. Bueno, todavía no entra nadie. Vayan entrando, por favor. Sí. ¿Ya entraron? Vamos pasando. Entonces, primer reactivo. Problema. En la primera parte buscaremos a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. Ok, hemos recibido información. Bueno, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es el punto nuclear de análisis crítico que creemos que se debe de analizar? Entonces, primero se va a hacer a través de una lluvia de ideas. Escriban cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos. ¿Ok? Ahí se están, ya se están agregando las opiniones. Desconocimiento, malinterpretación social, formación en el tema, responsabilidad, interés superior del menor, respeto, apatía, desconocimiento, riesgo de ideologizar, oportunidad, formación en el tema, se manipulan sus derechos humanos. Derechos humanos que no son tal, malinterpretación social, muy bien. Vamos a pasar al siguiente reactivo. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Ya que tuvimos una primera aproximación de lluvia de ideas, vamos a formularlo como expresiones. O sea, ¿cuál sería, a partir de esta lluvia de ideas, cuáles serían los problemas que se perciben en lo expuesto? Bien,
Vamos a ver, se desconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes o se malinterpretan, manipulación de la información a modo, necesidad de comprender y reconocer los derechos humanos desde la dignidad humana. No se alcanza a visualizar o comprender cómo puede ser que 14 niños desaparezcan. Casa a Dios. Otorgar derechos antes de la madurez del niño. Se les niegan verdaderos derechos y les dan derechos que no son. Se les quiere tratar como adultos, separarlos de la patria potestad y dejarlos a merced del Estado. Riesgo de la distorsión de la dignidad humana en detrimento de los menores. Falta de compromiso en todos los niveles socioeconómicos. Estrés, ansiedad y depresión hacen que nos volvamos egoístas. Bien. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Enfoque del problema. Ahora, una sola respuesta por participante a la pregunta: ¿cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? A ver, opiniones. Todavía no se ve ninguna. Ok. Conocer y participar. Los problemas de la desarticulación familiar están generando falta de atención en los niños. Han expuesto a la malformación por los medios, redes de adoctrinamiento por parte del Estado. Bien. Falta de voluntad en los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía en general. Bien. Vamos a pasar a al siguiente reactivo. Tres palabras o actitudes que creen que deben guiarnos ante ese problema que se identificó. ¿Cuál debería de ser la actitud que nos debería de guiar? Pero participación, responsabilidad, proactividad, formación, empatía, fortalecer las familias. Bien.
Toma de conciencia, involucramiento, proactividad. Muy bien. Cuidado de lo que ven. Cuidado de la educación. Bien. Pasamos al siguiente reactivo. Criterios o tesis. Describa brevemente ya las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. O sea, hicimos una lluvia de ideas sobre esos criterios o actitudes, ahora vamos a describir. Conocer para tener una participación más efectiva. Bien. Capacitación responsable, actitud positiva y proactiva. Bien. Formarnos en el tema, educación y los ambientes en los que se relaciona, la comunicación e información es fundamental. Distinguir claramente cuáles son los derechos y cómo se aplican correctamente. Muy bien. Información, responsabilidad y comprensión y servir. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Enfoque de los criterios o tesis. Describa brevemente solo una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Es una respuesta por participante. Actitud positiva frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes y proactividad. ¿Qué otra? Conocimiento real, muy bien. Responsabilidad y prudencia en la aplicación de derechos. Compromiso con esperanza, capacitación y participación responsable, acompañamiento, guía y protección en la vida del niño ante lo que recibe en el mundo, ahora más que nunca. Formación y actualización de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Acompañamiento, guía y protección en la vida del niño ante lo que recibe en el mundo, ahora más que nunca. Mayor difusión de los derechos. Muy bien. Pasamos a al siguiente reactivo. Pautas o estrategias.
¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Bien, a ver, está la primera, formación y participación positiva y proactiva. Bien, formación a padres de familia e instituciones educativas sobre la enseñanza y aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Despertar el interés de los padres por lo fundamental, que es la formación de los niños, evitando que queden expuestos a la deformación vía redes, medios o adoctrinamiento ideológico. Considera que es algo tuyo cuando está en tus zapatos, la visión es diferente. Programas de difusión a nivel nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes para fortalecer sus derechos. Bien, pasamos al siguiente reactivo. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Formación, discernimiento, dignidad humana infinita, corresponsabilidad, solidaridad, corresponsabilidad, congruencia, formación, bien, apoyo y acompañamiento, servicio, promover concienciación, desde las pláticas matrimoniales, bien, unos segundos más, por si alguien quiere añadir más. Solidaridad, servicio, guías bien formados, promover concienciación, muy bien.
Vamos a pasar al siguiente. Evaluación. Evalúa el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. ¿Alguno más que quiera evaluar? Muy bien. Terminamos con esto la ponencia de muchas gracias al doctor Agustín Herrera. Gracias, Agustín, por volvernos a acompañar. Siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo desde tu amplia preparación en muchas áreas de aplicación. O sea, se aplican muchas cosas: bioética, derechos de niñas, niños y adolescentes, biojurídica, genética, etcétera. Entonces, que todo siga desarrollándose pues, de la mejor manera posible para que la sociedad vayamos comprendiendo y entendiendo mejor la dignidad humana y cómo se debe de respetar en medio de desafíos, ¿verdad? Que la ciencia y ciertos grupos nos van poniendo. Muchas gracias. Así que lo damos por terminado con esto, Monseñor Juan Armando López Pérez Talamantes no nos pudo acompañar. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. Que tengan Muchas un gracias, que excelente día. estén muy bien. Gracias.